Hola, mi nombre es Santiago Chávez y mi grupo está conformado por Karen Ramírez, Sergio Gutiérrez, Laura García y Paula Campo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el síndrome del colon irritable y para esto voy a esclarecer algunos conceptos necesarios para entender mejor esta enfermedad. Un síndrome es el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o un cuadro patológico. El colon es la parte más larga del intestino grueso, cuya función es la de extraer agua, absorber nutrientes y electrolitos de los alimentos ingeridos. El síndrome del colon irritable es un trastorno el cual está ligado a las interacciones entre el intestino y el cerebro. Esto puede hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en la que se contraen sus músculos. A estas contracciones de sus músculos también se les llama motilidad, que es el movimiento en el intestino. Al ser más sensible el colon, se puede sentir más dolor abdominal e hinchazón, causando diarrea y estreñimientos. El colon irritable también genera dolor abdominal y cambios en el ritmo intestinal. Esta enfermedad puede pasar totalmente desapercibida sin generar alteraciones en la morfología o el metabolismo del intestino. Hasta el día de hoy no se conocen las causas por las cuales los pacientes sufren los síntomas de manera crónica. Algunas de las teorías que se tienen para esta enfermedad son que está ligada a alteraciones de la sensibilidad digestiva, puede estar influenciada por factores psicológicos o que además puede generar complicaciones como gastroenteritis, intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales o factores genéticos. El trastorno también se controla en mayor medida a largo plazo, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que lo padecen sufren síntomas graves. No causa cambios en el tejido intestinal ni está ligado con estadísticas de cáncer colorectal. El colon irritable puede presentarse en factores tanto fisiológicos como psicosociales. Entre los factores fisiológicos podemos encontrar la hiperalgesia visceral, la cual hace referencia a la percepción del dolor en presencia de cantidades normales de gas intestinal. En algunas personas se informa que los síntomas de colon irritable se presentaron justo después de un episodio de gastroenteritis con la que está relacionada. Por otro lado, las molestias abdominales se atribuyen al reflejo gastrológico exagerado, que es la respuesta del colon a una comida cualquiera. Esto se puede combinar con la ingesta de grasas, las cuales aumentan la permeabilidad intestinal y complican la hipersensibilidad. La ingesta de alimentos con altas cantidades de oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos se absorben mal en el intestino, aumentando la motilidad y las secreciones colónicas. En los factores psicosociales, los pacientes que sufren de colon irritable también están directamente asociados con trastornos de ansiedad, depresión o trastornos de somatización. Y, de manera más indirecta, pacientes con alteraciones del sueño, pero que en algunos casos los cuadros de estrés y conflictos emocionales no coinciden con los síntomas y en muchos casos estos factores inciden en la evolución del síndrome de colon irritable previamente diagnosticado. Causas del síndrome del intestino irritable. Se desconoce la causa precisa del síndrome de colon irritable. Los factores que incluyen son los siguientes: contracciones musculares en el intestino. Las paredes de los intestinos están revestidas con capas de músculo que se contraen a medida que se mueven los alimentos a través del tracto digestivo. Las contracciones, que son más fuertes y duran más de lo normal, pueden causar gases, hinchazón y diarrea. Las contracciones intestinales débiles pueden ralentizar el paso de los alimentos y provocar heces duras y secas. Sistema nervioso. Las anomalías en los nervios del sistema digestivo pueden hacer que experimentes un malestar mayor que lo normal cuando el abdomen se estira debido a los gases o las heces. Las señales más coordinadas entre el cerebro y los intestinos pueden hacer que tu cuerpo reaccione de manera exagerada a los cambios que normalmente ocurren en el proceso digestivo, lo que causa dolor, diarrea o estreñimiento. Infección grave. El síndrome de colon irritable puede aparecer después de un episodio grave de diarrea,
gastroenteritis, causada por bacterias o virus. El síndrome de colon irritable también podría estar asociado con un exceso de bacterias en los intestinos, sobrecrecimiento bacteriano. Estrés a temprana edad. Las personas expuestas a eventos estresantes, especialmente en la infancia, tienden a tener más síntomas del síndrome de colon irritable. Cambios en los microbios intestinales. Los ejemplos incluyen cambios en bacterias, hongos y virus que normalmente residen en los intestinos y juegan un papel clave en la salud. Las investigaciones indican que los microbios en las personas con síndrome de colon irritable pueden diferir de los microbios en las personas sanas. Desencadenantes. Los síntomas del síndrome de colon irritable pueden ser provocados por alimentos. No se conoce por completo cómo influye la alergia o intolerancia alimentaria en el síndrome de colon irritable. Es poco frecuente que una verdadera alergia alimentaria cause síndrome de colon irritable, pero muchas personas desarrollan peores síntomas del síndrome de colon irritable cuando comen o beben ciertos alimentos o bebidas, incluidos trigo, productos lácteos, frutas cítricas, frijoles, repollo, leche y bebidas carbonatadas. Estrés. La mayoría de las personas con síndrome de colon irritable experimentan signos y síntomas peores o más frecuentes durante periodos de mayor estrés. Sin embargo, si bien el estrés puede agravar los síntomas, no es lo que los causa. Las razones por las que se presenta el síndrome de intestino irritable no son claras. Se puede presentar después de una infección intestinal bacteriana o por parásitos, yardiasis. Esto se denomina síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Igualmente puede haber otros desencadenantes, incluso el estrés. El intestino está conectado al cerebro usando señales hormonales y nerviosas que van y vienen entre el intestino y el cerebro. Estas afectan el funcionamiento intestinal y los síntomas. Los nervios pueden volverse más activos durante momentos de estrés, lo que puede provocar que los intestinos sean más sensibles y se compriman o se contraigan más. Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta, y es 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. Es menos probable que se desarrolle en adultos mayores sobre los 50 años. Las causas del colon irritable son desconocidas. Algunos médicos piensan que se debe a espasmos intestinales. Ocasionalmente aparece tras una infección intestinal y con frecuencia se asocia a ansiedad o depresión. Hasta hoy, no se conoce ningún mecanismo único que explique por qué los pacientes con colon irritable sufren estos síntomas de forma crónica y recidivante. Desde un punto de vista general, lo más aceptado y demostrado es que existen alteraciones de la motilidad y/o de la sensibilidad digestiva, influenciadas por factores psicológicos. Cada vez se está implicando más al eje barrera intestinal microbiótica, es decir, la flora intestinal. Esta parece tener un papel muy importante sobre activación del sistema inmune a nivel de las paredes intestinales, que podría condicionar esta patología. Además, se han propuesto otras diferentes alteraciones que también podrían influir en esta enfermedad: gastroenteritis, intolerancias alimentarias, alteraciones hormonales y factores genéticos. El síndrome del intestino irritable muestra como síntomas el dolor repetitivo en el abdomen, cambios en la ocasión de las heces como diarrea o estreñimiento, también una sensación de distensión abdominal sin que se altere la morfología o el metabolismo intestinal, y no hay causas infecciosas que justifiquen el síndrome. También es un trastorno gastrointestinal funcional, lo que quiere decir que es un trastorno de las interacciones entre el intestino y el cerebro. Un problema entre esa interacción
puede volver más sensible el intestino y que cambie la forma en la que se contraen los músculos de este y así incrementar el dolor abdominal e hinchazón. Existen 3 tipos del síndrome del intestino irritable. El primero es el síndrome del colon irritable con estreñimiento. Se tiene al menos una ocasión anormal en el día y el material fecal es grumoso. El segundo es síndrome del intestino irritable con diarrea. El material fecal es líquido en su mayoría y también se tiene una ocasión anormal en el día. Síndrome del intestino irritable mixto, que es más de una cuarta parte del material fecal es grumoso y líquido y se tiene al menos una ocasión anormal en el día. En todos se suele localizar en el hemiabdomen inferior, que presenta cólicos en general leves, y al inicio del dolor abdominal se asocia habitualmente a los cambios de frecuencia intestinal. También presenta meteorismo, que es la hinchazón del abdomen provocados por gases en el tracto gastrointestinal. Es muy poco usual que este síndrome presente complicaciones, sin embargo, si se presenta pérdida de peso, sangrado rectal, anemia, vómitos, dificultad al comer, dolor abdominal persistente que no se alivia, se deberá consultar a un médico para evitar una complicación mayor. Diagnóstico del síndrome de colon irritable. En realidad, no existe una prueba específica para diagnosticar definitivamente el síndrome de colon irritable. Es probable que el médico comience con los antecedentes médicos completos, un examen físico y pruebas para descartar otras afecciones. Después de descartar estas otras afecciones, es probable que el médico utilice los criterios de Roma para el diagnóstico del síndrome de colon irritable. Estos criterios incluyen dolor y malestar abdominal que debe estar presente al menos un día a la semana durante 3 meses. Asociados con al menos 2 de estos factores, el dolor y la incomodidad están relacionados con la defecación y su frecuencia. Es probable que tu médico también evalúe si tienes otros signos o síntomas que podrían sugerir otra afección más grave. Si después de determinar que es colon irritable y completar el tratamiento, este no se controla, se deben hacer ciertas pruebas adicionales. Es posible que el médico recomiende diferentes análisis, incluso análisis de heces, para corroborar si existen infecciones o problemas en la capacidad del intestino de absorber los nutrientes de los alimentos. Esto también es llamado absorción insuficiente. Estos procedimientos de diagnóstico pueden incluir los siguientes: colonoscopia, donde el médico usa una sonda pequeña y flexible para examinar toda la longitud del colon. Radiografía o tomografía computarizada. Estas pruebas producen imágenes del abdomen y de la pelvis que podrían permitirle al médico descartar otras causas de tus síntomas, especialmente si tienes dolor abdominal. El médico podría llenar el intestino grueso con un líquido llamado ovario para que cualquier problema se pueda ver más claramente en la radiografía. La endoscopia superior. En esta se inserta una sonda larga y flexible por la garganta hasta el tubo que conecta con la boca y el estómago, el esófago. El médico, mediante una cámara al final de la sonda, inspecciona el tubo digestivo superior y obtiene una muestra de tejido denominada biopsia, del intestino delgado y del líquido en busca del crecimiento excesivo de bacterias. Las pruebas de laboratorio pueden incluir pruebas de intolerancia a la lactosa. La lactasa es una enzima que necesitas para digerir el azúcar que se encuentra en los productos lácteos. Si no produces lactasa, podrías tener un problema similar a aquellos causados por el síndrome de colon irritable, causando que este se diagnostique erróneamente. Tu médico puede ordenar una prueba de aliento o pedirte que elimines la leche y los productos lácteos de tu dieta durante varias semanas. Y por último, te pueden hacer también la prueba de aliento por sobrecrecimiento bacteriano. Esta prueba de aliento también puede determinar si tienes un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. El crecimiento excesivo de bacterias es más común entre las personas que se han sometido a una cirugía intestinal
o tienen diabetes o alguna otra enfermedad que ralentiza la digestión. Tras todos estos análisis, se puede tener una imagen más clara de la salud del paciente para poder arrojar un diagnóstico correcto. Sin embargo, se deben tener en cuenta las similitudes de los síntomas del colon irritable con otras enfermedades que también se producen en el colon, como la colitis ulcerativa, que son las úlceras en el colon y en el recto, o la diverticulitis, que es la inflamación o infección de pequeños sacos en el colon. Tratamiento del síndrome de colon irritable. Es preciso que se proporcione al paciente una información adecuada y comprensible sobre las características de su enfermedad, especialmente de su cronicidad y el pronóstico benigno de la misma. Establecer también una buena relación entre el paciente y el médico favorecerá así la evolución y disminuirá el número de consultas. Una vez que el paciente haya entendido su patología y haya podido resolver todas sus dudas, se pueden iniciar diversos tratamientos dependiendo de la naturaleza e intensidad de los síntomas. Las posibilidades actualmente disponibles de los tratamientos van a incluir medidas higiénico-dietéticas. Son las que evitan temporalmente aquellos alimentos y bebidas que desencadenen o empeoren sus síntomas, como los tóxicos como el tabaco, estimulantes como el alcohol y el café y los que produzcan gases en exceso, etc. También aconsejar la realización del ejercicio físico adecuado a su edad y evitar asimismo el sedentarismo. Si predomina el estreñimiento, habrá que aconsejar el aumento en la ingesta de fibra, como lo son consumir frutas, verduras, cereales, ensaladas, etc. En ese sentido, la dieta mediterránea puede ser un patrón de referencia. Otro tipo de tratamiento que está disponible y que vamos a encontrar son los fármacos, que se utilizan solo cuando la intensidad de los síntomas así lo aconsejen. Se pueden recurrir a la toma de medicamentos dirigidos a controlar el síntoma predominante, es decir, el que más aparezca dentro de la enfermedad, y se van a dirigir a controlar durante un periodo de tiempo limitado. Pueden ser inhibidores de espasmos, como lo son los espasmolíticos, estimulantes de la motilidad, como los procinéticos, y también antidiarreicos, laxantes, antidepresivos y ansiolíticos. Existen muchos medicamentos que se pueden emplear en una monoterapia o combinándolos según los síntomas predominantes. Lo que son la fibra, existen diversos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. En varios estudios se valoraba que los efectos en las distintas fibras en el síndrome de colon irritable estaban apreciando que la fibra soluble mejoraba la sintomatología, excepto la distensión y el dolor. En cuanto a los laxantes, se utilizan en los casos de predominio de estreñimiento. Los antidiarreicos son fármacos que se emplean en los casos donde predomina la diarrea. Dentro de este grupo tenemos los medicamentos como la loperamida, la codeína y las resinas de intercambio iónico. En cuanto a los espasmolíticos, son fármacos que actúan sobre la fibra muscular lisa del tubo digestivo y inhiben su motilidad. Suelen mejorar el dolor abdominal en un alto porcentaje de pacientes. Y por último tenemos los antidepresivos, que se han usado no para regular el estado de ánimo, sino por su mecanismo de acción a nivel intestinal. Existen dos grupos, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y los ISRS, más modernos y mejor perfil de seguridad. Entre ellos se destaca la paroxetina. Estos son medicamentos que regulan la sensibilidad visceral y favorecen la motilidad.